Y en estos momentos damos la bienvenida al coordinador de programas de hábitos saludables de FOSalud, al doctor Edgardo Platero. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias a toda la teleaudiencia de este noticiero para conversar sobre la campaña de prevención del alcoholismo. Así es, doctor, y principalmente cuando se habla de alcoholismo también se trae a colación cómo se ha trabajado en estos años para reducir el número de personas que cada día son presas de esta enfermedad, ¿no? Teniendo en cuenta que incluso pues a diario se puede observar cómo esta enfermedad afecta no solamente a la persona que es presa del alcoholismo, a sus familiares, sino a terceros también. Así es, precisamente el alcoholismo es una enfermedad, ya está reconocida por la Organización Mundial de la Salud y nos ocasiona más de 3 millones de muertes a nivel mundial. Y de esto la mitad se debe por accidentes de tránsito, como consecuencia del consumo de alcohol. Y realmente esto nos genera una serie de daños, no solamente a las mismas familias, sino que a la sociedad por el alto costo de su atención. ¿Por qué es importante realizar este tipo de campañas y que las encabece precisamente FOSalud? Sí, mire, esta campaña es importante porque tenemos una serie de argumentaciones técnicas y se dirige específicamente a jóvenes, porque los jóvenes por diferentes circunstancias, entre ellos el hecho de reunirse los fines de semana con sus pares, que sea en la noche, la conducta desinhibida, la temeridad que forma parte de su identidad como jóvenes y la conducción de vehículo automotor con algún tipo de consumo de sustancias lo predispone a tener un accidente de tránsito y que le puede ocasionar la muerte, ocasionar lesiones, y no solamente él, sino que a sus acompañantes como también a sus peatones. Y hablando precisamente de ese tema, para nadie es un secreto, ya las autoridades del Ministerio de Salud lo han reiterado en diversas ocasiones, la cantidad de dinero que le genera al Estado, invertir en las personas, por ejemplo, que reciben atención de salud producto de un accidente de tránsito. Le digo esto precisamente por lo siguiente: en este periodo vacacional incrementaron las personas conduciendo bajo los efectos del alcohol, es decir, conductores peligrosos, y si hablamos precisamente que la mitad de las personas que mueren y que son alcohólicas, digamos, padecen esta enfermedad, y vemos que estos números están disparando en periodos festivos, ¿qué nos dice de la cultura salvadoreña en cuanto a ingerir bebidas alcohólicas? Sí, mire, los costos son bastante altísimos. Nada menos el año pasado para atender este tipo de lesión en los hospitales y en los servicios ambulatorios fue de aproximadamente 13.6 millones de dólares. O sea, digamos, la atención ambulatoria, o sea, cuando uno va a una unidad de salud le cuesta $40 aproximadamente la atención, pero si esta persona va a un hospital le cuesta $300 por día. Generalmente ellos permanecen de 7 a 10 días hospitalizados. 900 personas el año pasado las tuvimos en la unidad de cuidados intensivos, donde el costo por día es de $3.000 y la estancia en la unidad de cuidados intensivos es de 10 días. O sea que usted $30.000 es el costo en una unidad de cuidados intensivos para estabilizar a esta persona. Entonces por eso es que nosotros insistimos de que realmente la única forma de prevenir las lesiones y los traumas ocasionados por accidentes de tránsito es en cierta medida reducir o evitar el consumo nocivo de alcohol, que es aquel consumo de más de 5 tragos o 5 cervezas que se produce en una persona en un episodio, en un encuentro que se tiene los fines de semana, cuando va a la playa, cuando va a una fiesta. Entonces se trata la manera de sensibilizar y generar conciencia en la juventud de las consecuencias si consume más de 4 cervezas y más de 4 tragos, y más si va a conducir vehículo automotor. Doctor, observamos que la campaña que ha lanzado FOSalud para medios de comunicación como la televisión es bastante agresiva, incluso lleva titulares como de película. El objetivo primordial es hacer conciencia de no tomar
Así es, ¿verdad? Y es bien interesante porque el lema de la campaña es: si el alcohol conduce tu vida, ¿verdad? Los daños pueden ser fatales. O sea, te va a llevar al hospital, te va a llevar al cementerio o te va a llevar a la cárcel. Y precisamente, o sea, le va a cambiar su vida. Por eso es que le decimos, va a tener un destino final, así como la película, ¿verdad? O va a tener un impacto profundo en su vida. Porque realmente pasar por estos procesos de ir a un hospital, porque puede ser que quede con una discapacidad completamente permanente, o que vaya a la cárcel donde se le puede incrementar su pena, porque prácticamente el Código Penal lo tipifica como conducción peligrosa, el hecho de manejar un vehículo bajo los efectos del alcohol, e incluso se ha incrementado la pena, más digamos toda la responsabilidad patrimonial. Imagínense de que si uno tiene un accidente de tránsito, los costos globales es de aproximadamente $35,000. O sea, incluso yo le digo a los jóvenes, usted tiene el suficiente dinero para costearse en caso que tenga un accidente de tránsito, pero el tuyo, el de tu pareja, de tu acompañante, ya no se diga la responsabilidad patrimonial que va a tener. O sea, prácticamente puede costar fácilmente unos $45,000 o $50,000 en una persona, digamos, tener un accidente de tránsito como consecuencia del consumo nocivo de alcohol. Y ahora, cuando se habla de consumo nocivo de alcohol, no solamente es importante hablar sobre el tema de los accidentes de tránsito, ¿no? Sino un sinnúmero de problemas que le genera a la vida de esta persona que depende del alcohol. Pero hablemos también quiénes son las personas que en estos momentos están consumiendo alcohol. Generalmente cuando se dice son personas económicamente activas, estamos hablando de 23 años en adelante, pero también se habla de que ha incrementado el número de adolescentes que han empezado a consumir alcohol a temprana edad. Sí, mire, nosotros hicimos un estudio, que es la encuesta nacional de alcohol y tabaco. En este estudio nos está reflejando de que existen aproximadamente unos 750,000 salvadoreños que consumen actualmente bebidas alcohólicas, y de ellos más de un 35% lo consumen de manera nociva. O sea, eso quiere decir de que consumen más de 4 o 5 tragos, o más de 4 o 5 cervezas. Ahora, existe también aproximadamente un 30% de población que empezaron a consumir de manera temprana. O sea, estoy hablando antes de los 10 años de edad. Entonces, eso es cuando existe, digamos, la disponibilidad de alcohol en el hogar. Los niños, por curiosidad, se toman el fondo de una botella de cerveza o experimenta el consumo de vino, de champaña en su respectiva casa. Ese es el consumo experimental. Pero digamos, ¿cuál es el perfil del consumidor de alcohol? Primero, que es hombre, ¿verdad? Tiene entre 18 y 25 años. Es más, a nivel mundial es la primera causa de muerte en jóvenes. O sea, los accidentes de tránsito. Es soltero, ¿verdad? Escasa instrucción escolar, sorprende eso, ¿verdad? Y educación, y también que tenga poca autoestima. Y también hay cuestiones de carácter actitudinal, como el poco temor a ser detectado. Ustedes lo van a ver probablemente los chicos y le dicen, mira, tenés cuidado porque están las autoridades, hay un punto de seguridad, control policial. No, yo me voy por otra parte. Claro, con ¿verdad? las aplicaciones, o sea, entonces, como mencionaba. Entonces me desvío o hago la consulta a una aplicación a otro colega para medida donde hay retenes policiales. Entonces, y el otro es ser un bebedor habitual y empedernido, ¿verdad? Que toman cantidades peligrosas de alcohol por ocasión. Y generalmente la característica del accidente es que a veces se trata de un vehículo que se ha accidentado, que ha pegado en un poste, ¿verdad? Que se sale del camino, que choca con un objeto completamente fijo. Entonces esas son las características también tanto del que consume alcohol como de las características del accidente. Y generalmente son los fines de semana, ¿verdad? A partir de los días jueves, o sea, los jueves de amigos, ¿verdad? Los viernes, que son los viernes de chero, el fin de semana, ¿verdad? Entonces, precisamente es la juventud la que es más afectada. Doctor, quisiéramos reiterar esta información para las personas que nos están viendo, y es que ¿a qué se enfrenta un conductor que ha tomado varias cervezas o varios tragos al conducir? Porque muchos se atreven incluso a decir que manejan mejor alcoholizados. Sí. ¿Qué es lo que falla cuando una persona alcoholizada toma el volante?
Fíjese que existen algunos límites que están establecidos en el Reglamento General de Tránsito, que es la concentración de alcohol en sangre. Menor de 50 miligramos por cada 100 mililitros de sangre se considera un estado de sobriedad. Eso quiere decir aquella persona que probablemente se tomó 2 tragos, ¿verdad? Hasta 2 tragos, hasta 2 cervezas, todavía se le considera sobriedad. Pero cuando toma entre 3 y 4 tragos, 3 y 4 cervezas, es preebriedad. Arriba de 4 tragos y de 4 cervezas, estaba hablando de 5 en adelante, se considera en estado de ebriedad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces, cuando hemos analizado las diferentes concentraciones y los comportamientos que tiene el individuo, por lo menos lo que consume 1 o 2 cervezas, 1 o 2 tragos, primero es comportamiento incoherente al ejecutar las tareas. Entonces, bota el envase, de repente le da vuelta al plato de comida. Ahí hay una sensación moderada de exaltación, relajación y algún placer. Cuando se pasa de 2 tragos o 2 cervezas, ahí comienza una sedación en su cuerpo. O sea, se comienza a sentir adormecimiento, una disminución de la agudeza auditiva, hay reducción de la capacidad para tomar decisiones, hay disminución de la paciencia, se vuelve completamente intolerante, disminución de la atención y del estado de alerta. Pero cuando ya va por sus 5 tragos o 5 cervezas en adelante, ahí comienza el deterioro del equilibrio, del movimiento, de algunas funciones visuales. Ya esta persona tiene náuseas, tiene vómito, hasta tiene dificultades para caminar. Entonces, por eso, cuando uno ve las características de la concentración de esta persona con los niveles de concentración en sangre, que son muy altos, es cuando uno dice, no, este está en un estado de ebriedad y por lo tanto no puede conducir. Y le cae el reglamento de tránsito, ¿verdad? Entonces, cuando en los puntos de sobriedad que tiene la policía hacen la medición, inmediatamente ven de que realmente él está en un estado franco de ebriedad y por lo tanto le aplican el artículo 147E del Código Penal de tal manera que lo catalogan como una conducción peligrosa. Y eso sí trae consecuencias porque si hubiese homicidio culposo, lesiones culposas como consecuencia de haber manejado y tener un accidente de tránsito, la pena se incrementa hasta una tercera parte, la pena será de 3 a 5 años de prisión. Y algunos consideran que estas sanciones son muy leves, ¿no? Para el nivel de riesgo que una persona alcoholizada al conducir, pues impone no solo por su vida y por la de otras personas, sino también por los daños que pudiese causar en un percance vial. De eso vamos a hablar porque tenemos que hacer una breve pausa comercial. Al regresar continuamos hablando sobre esta campaña en contra del alcoholismo. Así es, con el doctor Edgardo Platero. Muchas gracias por continuar con nosotros. Seguimos conversando con el doctor Edgardo Platero sobre una importante campaña que ha lanzado Fosalud contra el alcoholismo y sobre todo para evitar que jóvenes conduzcan en estado de ebriedad en el país. Doctora, nos íbamos a la pausa comercial hablando sobre algunas medidas que se pueden implementar para evitar que en las calles hayan más conductores peligrosos. Por ahí algunos sectores dicen que hay una corresponsabilidad entre los establecimientos que venden excesiva cantidad de alcohol a las personas que saben que andan frente a un volante. Hay otros que dicen que es necesario, estoy hablando de autoridades de justicia y del Viceministerio de Transporte, que es necesario incrementar las sanciones económicas porque actualmente la multa por una persona que es detectada conduciendo bajo los efectos del alcohol es de $57. Y claro, la retención del vehículo y luego pasa 3 días en prisión, ¿no? También incrementar las penas en prisión es parte de las medidas que dicen algunos sectores que es necesario implementar para evitar ese tipo de problemáticas. Sí, nosotros retomamos la orientación de la Organización Mundial de la Salud a través de un documento que se llama la Estrategia Mundial para la Reducción del Consumo Nocivo de Alcohol en los Países. Y ahí plantea el desarrollo de varias estrategias y entre ellas una que está relacionada con disminuir la disponibilidad de alcohol, digamos, en la comunidad. Esto implica hacer una revisión
a nivel municipal, eso le corresponde ya a las administraciones municipales, de los lugares o los puntos de venta de alcohol y de cerveza, de tal manera de que retomar lo que menciona la ley, de que no puede haber un punto de venta a menos de 200 metros de una iglesia, de un centro escolar, de un centro o lugar público. Entonces las alcaldías deben de jugar ese rol muy importante de controlar y, si es posible, cerrar esos puntos de venta que están a media cuadra de un centro escolar, a media cuadra o enfrente de una iglesia. O enfrente de una plaza pública. Regular la ¿verdad? ubicación. O sea, exactamente eso. El otro aspecto es controlar los horarios de venta. O sea, hay una prohibición que lo da la misma ley para el control de alcohol, de que no se debe de vender entre 2 de la mañana a 6 de la mañana. La idea es ver en qué medida se generan una serie de políticas para hacer una reducción, de tal manera de que ya no se venda a partir de las 12. Y esto se ha observado en algunos países de que ha reducido un 25% los casos de violencia o delito o accidentes de tránsito que están asociados o vinculados al consumo de alcohol. Y el otro aspecto que tiene que ver con regular los precios de alcohol, pero eso sería una estrategia nacional de hacer una verdadera reforma a la ley de alcohol. Esa es reducción de la disponibilidad. El otro es la reducción del consumo nocivo de alcohol. Aquí tiene que jugar un rol bastante importante la familia. Entonces, de ver en qué medida se crean una serie de mecanismos de control en los chicos, en las chicas, de no consumo de alcohol en esas edades, o prevenir o retrasar el inicio del consumo. Entonces ahí juega un papel bien importante de protección la misma familia. Pero también ya hay personas, como estamos mencionando, de que ya tienen, digamos, el hábito o tiene el problema de consumo nocivo de alcohol. Nada menos, esta mañana estaba recibiendo una llamada para ver en qué medida a una joven se le ayuda a deshabituarla. Entonces nosotros tenemos centros de prevención y tratamiento de las adicciones en 5 lugares, 5 hospitales, donde hay un equipo de profesionales que ayudan a la deshabituación del consumo de alcohol. Precisamente a eso iba, doctor. ¿Cómo podemos identificar a una persona con problemas de alcoholismo o identificar si somos alcohólicos o no? Porque muchas personas aseguran que toman de forma social, que es normal, que no abusan, pero las demás personas pues notan de que hay un abuso en el consumo de bebidas alcohólicas. Sí. Generalmente cuando el alcohol le empieza a afectar todas las esferas de la vida de una persona, primero de carácter personal, me afecta físicamente, psicológicamente, pero también está afectando la esfera de las relaciones primarias, o sea, la familia, mi relación con mi pareja, mi relación con mis hijos, hijas, con mi papá y mamá, las relaciones secundarias con mis vecinos, con la misma comunidad. Y si ya afecta, digamos, el cumplimiento de la ley, comienzo a participar en desórdenes callejeros, que de repente todos los fines de semana me arrestan porque hago relajo en esa comunidad, es cuando realmente esta persona ya tiene una conducta problemática por la misma bebida alcohólica y es la que necesita ayuda. Entonces sabemos de que el alcohol genera dependencia y esa sensación, usted no puede detenerse de consumir alcohol. Todas las mañanas se despierta, digamos, voy a tener que echar una cerveza o un trago de alcohol. Ya cuando usted está en un estado de dependencia, que nuestros colegas los identifican en las unidades de salud, porque puede ser que tenga, digamos, un consumo, digamos, social, como estamos mencionando, o recreativo, pero cuando realmente está afectando todas las esferas de su vida es cuando realmente tiene un consumo problemático y es donde tiene que deshabituarse. Y cuando ya está en una situación de dependencia, también tiene que deshabituarse de ese problema. Y algunos catalogan el alcohol como una de las drogas pues que tienen el aval para circular y para consumir más letales para la población, ¿no? ¿Qué tan es difícil es rehabilitar a una persona que tiene problemas de alcoholismo? Porque fácil es caer en el consumo de alcohol, pero salir, ¿qué tan difícil es? Sí, mire, para que una persona se deshabitúe del consumo de esas sustancias psicoactivas, primero debe de estar consciente de que el alcohol les afecta y que es un problema para él y para su familia. Entonces, esta persona asiste a un centro de prevención y tratamiento de las adicciones
Ahí hay un equipo multidisciplinario integrado por médicos, por psiquiatras, por psicólogos, trabajadores sociales y enfermeras. O sea, un equipo de 5 o 6 personas de diferentes disciplinas que interviene y le prepara un plan de deshabituación. Es un plan que tiene una duración de 10 a 14 meses. O sea, tiene que ser constante a las evaluaciones médicas, a las evaluaciones psicológicas. Se les ofrece terapia no solamente individual, sino que terapia de pareja, terapia familiar, terapia grupales, terapias recreativas, ocupacionales. O sea, se le ofrece una gama de componentes de atención. Además, hay medicamentos para la desintoxicación, para antioxidantes, para darle el seguimiento sistemático a otros problemas asociados por el alcoholismo que generan 200 problemas, 200 enfermedades, ¿verdad? O sea, entre hepatitis, pancreatitis, enfermedades cardiovasculares, diferentes tipos de cánceres, enfermedades neurológicas, enfermedades de piel. Entonces, se le atiende de manera integral a esa persona. ¿Es más difícil rehabilitar a una persona que empezó a temprana edad a consumir alcohol que de alguien, digamos, que de los 20, 25 años inició un consumo activo de alcohol? Sí, hay una asociación. Entre más tempranamente inicia el consumo de alcohol, mayor dependencia y es mayor la gravedad, ¿verdad? Entonces estas personas realmente entran a ese plan de tratamiento y reconocemos de que puede tener una serie de recaídas. Por eso es que nosotros tratamos la manera de recuperar todos los apoyos sociales que tienen estas personas, porque a veces perdieron a su pareja, perdieron a sus hijos, perdieron a sus padres, perdieron el apoyo social de la misma comunidad, de su pastor, del sacerdote y todo eso. Entonces tratamos la manera de recuperar de tal manera de que la efectividad en este momento anda aproximadamente de un 60%. O sea, garantizamos de que una persona que asista a nuestros servicios de salud en un 60% asegurarle la deshabituación. Doctor, antes de finalizar quisiéramos que reiterara el mensaje a la población para que genere conciencia esta campaña que ustedes están por lanzar. Así es. Por eso que nosotros mencionamos, ¿verdad?, que si el alcohol conduce tu vida, los daños pueden ser fatales. Entonces es bien importante, o sea, cada quien puede cambiar, digamos, su destino, ¿verdad? O sea, de tal manera de que uno lo que quiere es tener una familia, tener hijos, vivir en armonía, ser productivo en este país, participar en el desarrollo, no todo lo contrario, ¿verdad? De cambiar ese rumbo, tener un destino final o tener un impacto profundo en su vida por el consumo nocivo de alcohol y la conducción peligrosa, de tal manera que lo puede conducir al hospital, al cementerio o a la cárcel. O sea, cada quien puede cambiar su futuro. La elección al final es personal, así es que la invitación ya está hecha y recuerde que si usted consume alcohol, los problemas no solamente son para usted, son para su familia e incluso personas ajenas a su entorno. Así es un peligro en las carreteras. Mucha atención a esta campaña lanzada por FOSALUD.